Bien, vamos a comenzar con esto. Esta es la guía de planificación para tu mejor año. Como les decía, esto es algo que creé hace más de 4 años ya, y por primera vez lo di para más de 100 personas en vísperas del 2021, en el año catastrófico del 2020. Año que fue bisagra, año que fue palanca para muchas personas. En esta guía de planificación se separa en 5 partes, particularmente 5 partes, en las cuales la más importante que vamos a ver ahora, se lo voy a dejar grabado para que ustedes después las repasen, y acá abajo también le voy a dejar esta guía con estas preguntas. Como me preguntaba recién Ramiro en esta consulta, me decía que lo primero que hay que hacer, yo le dedico siempre más del 50% a revisar lo que pasó en todas las áreas de la vida. ¿Por qué? Porque simplemente las respuestas a todas las cosas que nos ocurren están en el pasado. Esos problemas que no solucionamos, esos problemas que metemos por debajo de la alfombra, son problemas que vuelven a aparecer luego. Siempre, siempre, siempre vuelven a aparecer luego. Entonces, es muy importante la revisión. Así que vamos a comenzar. Guía de Jesús, planificación. Sí. esto es como la planificación que hicimos en la revisión esa, como la que hicimos en julio. No, Ah, bueno, ok. no. Esto es algo nuevo que se combina con esto de una forma todavía más simple y más práctica de hacerlo. Bueno, Eso, por ejemplo, lo que vimos en M4D, lo vamos a aplicar en profundidad. Es importante, está dentro de esto, pero esto es una revisión rápida para ustedes y para que se la compartan a quienes fuesen. Es más, esto es muy probable que lo suba a YouTube para la gente. Bien. bueno, ok. Ahora, esta guía de planificación se separa en esta parte, donde lo primero que yo le diría a ustedes, como una pregunta muy bonita, es: ¿cómo se vería tu vida si lograras tus metas más importantes en los siguientes 12 meses? Ahora tenemos una energía muy bonita, la energía del mundo, en la que mucha gente se pone metas. Todos quieren metas, todos se ponen, pero ¿qué pasa? Hay un ciclo del aprendizaje, un ciclo del hábito también que suele ocurrir, donde la persona después de cierto tiempo, como no está alineado a eso, por lo general pasa la tercera semana de enero, fines de casi llegando a febrero, que las metas se las olvidaron. Después del brindis, chao, se fue todo. Entonces, lo que los invito a los que están viendo esto es que, primero principal, esta parte sería muy bonito. En un año volverás sobre esta guía y recordarás que fue el comienzo de todos los logros, aventuras y buenas experiencias. Justamente por eso es bueno que captures este momento cuando das el primer paso y empiezas a hacer el camino de tu nuevo año. ¿Por qué hablo esto, no? O sea, muchas veces el paso más importante es el primero. O sea, el paso que vos das primero no es el que te lleva donde vos estás, pero te saca donde estás. Mucha gente subestima lo que puede lograr en 10 años, en 5 años, y lo vamos a ver ahora, y sobreestima lo que puede lograr en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Pues la gente se pone muchas metas para 3 meses, para 6 meses, para 9 meses, subestima eso y sobreestima lo que puede lograr en 3 meses. Entonces, simplemente esto que pongo acá ya lo van a leer. ¿Qué necesita? Lápiz, lapicera, la guía impresa. ¿Por qué impresa? Porque cuando escribimos, yo sé que hay mucha gente que le gusta el tema de hacerlo de forma online. Seguramente si lo estás viendo lo tenés de forma online a esto, lo podés bajar para tener, pero lo que te recomiendo es que lo imprimas y que agarres lápiz, lapicera. Yo todo hago así, imprimo lápiz, lapicera. ¿Para qué? Porque ahí es donde hay más sinapsis neuronales y vos haces presencia, foco. Entras en estado meditativo. Yo siempre digo esto, ¿no? La gente cree que meditar es simplemente ponerse en posición de contemplación y en posición de loto así y meditar. Eso no es meditar. O sea, es una de las 3 formas de meditar. Hay 3 formas de meditar. Número uno puede ser a través de esa meditación contemplativa. Número 2 es a través de, por ejemplo, cuando vos estás haciendo ejercicio, estás meditando también. Y número 3, hay otra que es muy importante y es lo que me ocurría a mí, yo no sabía que meditaba, es cuando estás estudiando. Cuando estás haciendo esto, cuando vos estás en concentración plena ahí enfocado leyendo, está bueno escuchar audiolibros. Escuché cientos de audiolibros, pero también está bueno leerlos porque es cuando te concentras y hacer foco, hacer una sola cosa.
Vos, por ejemplo, cuando estás escuchando, estás haciendo otras cosas y no tenés el foco que cuando estás escribiendo. Por eso te invito a vos que estás viendo la grabación, donde sea que lo ves, que lo imprimas y que escribas. ¿Bien? Porque está comprobado científicamente lo que te estoy diciendo. Se genera más sinapsis neuronales, más uniones entre las dendritas de tus neuronas. Bien, entonces lápiz, tu computadora, si querés, un lugar tranquilo para trabajar, un par de horas separadas para esto, ¿bien? Te recomiendo, si lo estás viendo, sepárate media horita, una hora, es para vos. Te aseguro de que va a valer la pena. La primera parte, o sea, como digo acá, es hacerse preguntas, ¿bien? Tu, tu 2023, en general, ¿bien? Si fuese tu año, fuese una película, ¿cuál sería el nombre de la película y por qué? Te invito a que te des, por ejemplo, vamos a hacer estas preguntitas muy bonitas acá. Primera pregunta, si tu año fuese una película, ¿cuál sería ese nombre de esa película y por qué? No, no interesa que, que me lo digas, pero te invito a que te voy a dar 2 minutitos a que directamente compartas, que escribas en este momento, ¿bien? Yo alguna vez, la primera vez que lo hice, me acuerdo, Misión Imposible, escuché alguna vez, o El Despertar, Renacer. ¿Y por qué? Esto es para vos. ¿Por qué hacemos esta pregunta? Pregunta te ayuda a resumir todo, ¿bien? Segunda pregunta, para el video si querés y seguí después. Segunda pregunta, ¿qué pasó este año? Bien, vuelve hacia atrás, mirando fotos. Acá esta parte, ¿no? Esta parte que te decía, que vos decías, Natalia, con respecto a esto, es una de las formas más poderosas para poder revisar, porque muchas veces la gente no lo hace y los pensamientos, nuestra mente, que limpia muchas cosas, no ve eso. Esta es una buena práctica. La saqué del libro Tu Mejor Año de Michael Hyatt, libro del año 2021. Mira, después, o sea, la metí después en la siguiente versión, que es, vuelve hacia atrás, mirando fotos, simplemente pensando mes por mes, haz una lista de los acontecimientos, trabajos, sucesos, hechos que pasaron en tu vida, ¿bien? Es una forma ordenada de hacerlo, ¿bien? Después de que lo haces, que esto por lo general nos lleva 1 hora, 2 horas, si lo haces más rápido, ¿bien? Si sos despistado, te des TDA, como me pasaba a mí, o sea, te va a llevar 4 horas, ¿bien? ¿Qué tuvo más impacto en tu vida? Y ahí vas a poder ver, por ejemplo, yo podría ver, por ejemplo, así muy rápidamente este año que pasó. Enero me fui a Misiones, pasé con mi familia, estudiamos el enneagrama en el auto con Anaí, hemos compartido cosas así, hemos conocido varios lugares, posadas, hemos conectado como familia. Febrero hemos preparado todo lo que fue un viaje, el viaje y la gira de los 4 pilares. En marzo fuimos para Rosario, hemos dado charla para 100 personas, después hemos ido a Córdoba, en abril después volví, abrí los 7 diamantes, en mayo hemos preparado un viaje también para Córdoba, abrí, por ejemplo, hice mucho foco en los 7 diamantes, en junio fue mi cumpleaños, pasé uno de los mejores cumpleaños de mi vida, me fui a México, hice un retiro ahí, estoy pensando rápido, volví, julio también tuve, lanzamos de vuelta, M4D salió en julio, explotó M4D, julio, agosto, septiembre, preparamos la ida para Buenos Aires con lo que sería ese viaje extraordinario, comenzamos a preparar todo con Rami, con mucha gente que fue entrando, en octubre fue todo dedicado a ese evento. Después en noviembre se hizo ese evento con más de 300 personas en Buenos Aires, fue algo bonito. Después el mismo noviembre estuve, en, estuve en expansión también colaborando ahí, más de 1.200 personas. Y después diciembre el retiro extraordinario y acá estamos. Y aquí estamos. O sea, muchas cosas. O sea, ¿qué tuvo más impacto, por ejemplo? O sea, así muy rápido, ¿qué tuvo más impacto? ¿Bien? En tu vida. ¿Qué hiciste? Por ejemplo, Ramiro por primera vez cumplió un sueño ahora que está acá de este lado, de hablar ante más de 300 personas. O sea, yo la primera vez que hablé, por ejemplo, lo hablé ante 10. Él la primera vez que habló, ¡pua! Superó al mentor, crack. ¿Bien? ¿Qué, ¿Qué fue lo más importante de este año, por ejemplo? ¿Qué fue lo más importante para vos este año? Poné ahí.
¿Qué fue? Se recibió mi hija, hice esto, hice aquello. ¿Qué fue lo más importante para mí este año? Bien. Mira la lista de los acontecimientos de este año y piensa, ¿cuáles forman parte del 20% de más impacto? Bien. Para eso puedes fijarte en los hechos que influyeron y, y sobre todo esto de los que tuvieron efecto, que tuvieron nivel económico, puede ser emocional, personal, en tus relaciones laborales, anótalo aquí. Por ejemplo, yo le decía a Ramiro temprano, ¿no? Qué poderoso que fue, por ejemplo, dirigir mi energía a muy pocos clientes que generaron grandes impactos, ¿bien? A clientes que tuve, por ejemplo, que son, yo por lo general trabajo con líderes, que fueron, por ejemplo, dueños de comunidades grandes, de 100, de 200, de 300. Para mí, qué poderoso que fue reconectar con mis valores a través de mis amigos, Ariel, Anto, Ceci, a la vuelta Mati, o sea, mucha gente que está alineada a esos valores y que también impacta a otras personas. Qué poderoso que fue, por ejemplo, dedicarle tiempo a eso y decirle que no a muchas propuestas que me hicieron, hasta propuestas de trabajo para trabajar en relación de dependencia en mineras, en petroleras, que salieron esas cosas y dije que no, que muchas otras personas hubiesen dicho que sí. A eso dije que no a eso, con mucho miedo, voy a confesar, porque te digo sinceramente, emprender es un camino para valientes, ¿no? No es para cualquiera, pero también tiene gran retorno de inversión si lo haces bien y sin entrar en esa zona de delirio. Hasta ahí serviría mucho revisar ahora tus logros del año pasado. ¿Qué salió bien el año pasado? ¿Qué salió bien? ¿Qué te planteaste y salió bien? Por ejemplo, esto de los eventos. ¿Salió bien el tema de los eventos? ¿Salió bien esto de M4D? ¿Salió M7D? ¿Salió bien? ¿Salió bien el retiro? O sea, ¿qué tuviste mejor? O sea, ¿cuándo estuviste mejor durante el año? ¿Cuándo estuve mejor durante el año, por ejemplo? Y hablamos de esto, ¿cuándo vos estuviste mejor durante el año? Tal vez fue cuando estabas mejor anímicamente, cuando te alimentaste mejor, cuando estabas haciendo ejercicio, cuando estabas bien con tu pareja. ¿Cuándo fue que estuviste mejor? Recuerda esos momentos. ¿Para qué? Ya vas a ver, para que encontremos esos insights, que los podamos alinear a las cosas que podemos replicar. A mí me pasó esto de que yo me acuerdo que cada vez que tengo que resolver algo, digo, che, yo no le estaba dedicando tanto tiempo a ir al gimnasio, por ejemplo. ¿Por qué? Porque sentía que era una pérdida de tiempo en algún momento. Pero me di cuenta de que revisando cada mes, en mi revisión semanal, en mi revisión trimestral, me di cuenta de que cuando tuve mejores resultados de lo que yo estaba buscando, era precisamente cuando estaba dedicándole tiempo a dormir mejor, a alimentarme mejor, a tener ciertas relaciones con ciertas personas, ¿bien? Y cuando me estaba yendo, ya vamos a entrar en esa parte también, de cuando estuviste mejor. Primero vamos con lo positivo. Bien. ¿De qué trabajo que hayas hecho estás orgulloso? Orgullosa. ¿De qué trabajo que hayas hecho decís, ay, me siento orgulloso de esto? Me siento orgulloso de esto. ¿Qué trabajo? ¿Por qué? Para identificar también patrones. Escribí, escribí, escribí. ¿Qué retos o actividades te hicieron crecer más en este año? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me hizo crecer este año es trabajar en acompañar a speakers en ayudarlo en sus charlas de alto impacto. ¿Bien? ¿Por qué? Porque te implicaban crecer. Otra cosa que me ayudó a crecer mucho fue, por ejemplo, en este año, en el tema del retiro, quise explicar todo esto, bajar a tierra todo esto de los niveles de conciencia, del dejar ir, de las técnicas del doctor Hopkins. Esa actividad me hizo crecer mucho porque le dediqué muchas horas, invertí mucho tiempo, dinero en estudiar y simplificar eso para poder bajarlo a tierra y me hizo crecer cada vez que me puse en actividad o por ejemplo ahora que estuve diseñando otro curso que se llama, eh, que está dirigido a ayudar a formadores a que den mejores sus clases en el tema de formación con PNL. También me ayudó mucho eso a poder crecer, que estaba alineado a seguir generando más conocimiento, pero que está alineado para este cliente objetivo. Bien, ¿qué actividades te hicieron crecer? Tal vez fue cuando creaste el club Elite, cuando, por ejemplo, vos que estás del otro lado, cuando creaste ese nuevo high ticket. ¿Cuándo fue esos momentos que te invitaron a crecer? Bien, cuando, por ejemplo, hiciste esa inversión de miles de dólares que te dolió y que te pusiste ahí porque dijiste, voy a hacer esto y lo voy a hacer. ¿Cuándo creciste más? Cuando dijiste que no a todas las personas para decirte que sí a vos. Bien, me pasó, por ejemplo, con clientas que
dijeron, por ejemplo, que fueron al retiro, algunos de los últimos retiros, y justo el cumpleaños de mi hija, esto, aquello, y yo luego, o sea, ¿cuántas veces te va a decir que no para decirte que sí a vos? ¿Qué fue lo que te hizo crecer más? Entonces, puntualmente, en cada una de esas áreas, ¿bien? ¿Cuáles fueron las acciones o cambios que más disfrutaste? ¿Cuáles fueron esos momentos que más disfrutaste, por ejemplo? Muchas veces a mí me pasaba esto, vuelvo a repetir, el tema del gimnasio, el tema de la lectura, el tema de hacer los podcasts. He hecho muchos podcasts que no están todavía en línea, son más de 30 que están, los he disfrutado mucho las entrevistas. Y yo decía, ¿por qué no los sacaba? No los sacaba porque no estaba alineado a lo que buscaba o porque simplemente mentores me decían que no, pero ahí están y los disfruté tanto que esa es la línea para donde voy a ir. Me ayuda a decidir esto. He disfrutado mucho eso. He disfrutado mucho, por ejemplo, trabajar el uno a uno con clientes, no tanto el uno a muchos. Entonces, ¿para qué es esto? Para que veamos dónde está tu zona de genialidad, qué es lo que se alinea, se disfrute. ¿Cuáles fueron los momentos más emocionantes del año para vos? ¿Cuáles fueron esos momentos más emocionantes para vos? No hablemos de el Mundial 2020, no, 2020, ¿cuánto fue? 2022, 2022, pues no hablemos de esos momentos, sino momentos que para vos fueron emocionantes, momentos que te vibraron, momentos que te hicieron realmente, eh, que te hicieron vibrar en el corazón. ¿Cuáles fueron esos momentos? Seguramente el mío fue compartiendo con mi familia, aún más de estar arriba del escenario. El mío fue cuando veía a mis clientes, a mis alumnos arriba del escenario. Para mí fue eso todavía más vibrante. El mío fue cuando se abrazaban la gente en los retiros. O sea, para mí esos fueron los momentos más vibrantes. Antes era cuando yo era el protagonista y ahora ya no. Es cuando son ellos. La verdad que eso me hace ver, por ejemplo, dónde está la zona de genialidad. Cuando yo me corrí, dejé el ego de costado para que otras personas brillen, no para hacer, para que otras personas brillen. Ahora, lo que se podría mejorar este 2023, ahí ya tenés mucha información vos que estás del otro lado. Ahora te diría, ¿qué salió mal este año? ¿Qué te planteaste, por ejemplo, a principio de año, si es la segunda vez que lo haces, que salió mal? Por ejemplo, ¿qué salió mal? Yo tenía anotado ahí 1000 escuchas para marzo del 2024. No lo hice. Casi no apareció el podcast de Emprender Sin Miedo, creo que Emprender Sin Miedo y el otro podcast no salieron, lo había puesto como un objetivo, no salió. ¿Qué otra cosa eh, salió mal? Por ejemplo, el tema de tener números claros con respecto al negocio. Eso no salió claro tampoco. O sea, cosas que, y no te lo digo no lo digo, lo tomo como ejemplo, te digo a vos, lo digo para mí, no es para latigarse ni sino para ser totalmente honesto y sincero con vos mismo, con vos misma, para ver, por ejemplo, qué salió mal, cuáles fueron esas cosas que te propusiste, que tal vez fueron muchas cosas que te propusiste y salieron mal. Bien, tal vez decías que tu empresa iba a facturar tanto y no facturó, ¿qué salió mal? Bien, tal vez, por ejemplo, esa persona que te falló, por ejemplo, ese empleado que te robó o esa persona que no cumplió con tal cosa, ¿qué salió mal? Bien, mirando hacia atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? Bien, ¿qué hubieras hecho diferente? Tal vez no ponerte tanto, yo haciendo así, pensando rápido, o sea, no ponerme tantos, por ejemplo, hice una inversión también en el tema del podcast, y lo hice justamente cuando estaba con muchas otras cosas, muchos frentes abiertos, bien, y lo hice porque lo tenía que hacer. ¿Qué hubiera hecho mejor? Lo hubiese hecho en otro momento. Hubiese hecho una cosa a la vez. No querer hacer 10.000 cosas al mismo tiempo. Esto que decían, tal vez siempre me sigo poniendo más cosas de las que puedo manejar. ¿En qué momento te frenó el miedo? ¿En qué momento tuviste miedo, por ejemplo, para hacer algo? ¿En qué momento fue? Tal vez cuando no te sentías suficiente, tal vez cuando querías hacer esa inversión con esa persona que sabías que te podía ayudar, pero dudabas. ¿En qué momento te frenó el miedo? ¿Cuándo estuviste aburrido? ¿Cuándo estuviste aburrido? ¿Qué te aburrió, por ejemplo? Tal vez era cuando estabas haciendo esas planillas, esos números, cuando tu mañanas eran monótonas, bien, tenías que llevar ese control de hábitos porque Sistema 4D y no lo estabas haciendo, bien, o cuando te decían tenías que meditar y no meditabas, bien, simplemente lo digo y me lo repito y era cosas que me pasaban a mí, control de finanzas diario era algo que a mí me aburría mucho. ¿Te sentiste frustrado o trabado en algún momento? ¿Cuándo fue? ¿Bien? ¿Cuándo te sentiste frustrado, frustrada, trabada en algún momento? ¿Cuándo te sentiste así?
Bien, anota, tal vez cuando ese curso que compraste no estaba alineado a lo que vos estabas buscando, o tal vez fue cuando, por ejemplo, subestimaste las horas de mentoría que estabas teniendo y no llegabas con las cosas a terminar, o tal vez porque hiciste ese trabajo y no era, por ejemplo, lo que estabas pidiendo, o te pedían más de lo que habías hecho, lo que habías arreglado con ese cliente, o cuando ese cliente te exigía muchas más cosas por lo que había pagado, o cuando sentiste que hiciste un maltrato, acá estoy yo, sentí que había hecho un maltrato con algún cliente y me sentía que estaba dando mucho más de lo que habían tratado, y sin embargo ese cliente sentía de que era poco, ¿bien? O te seguía exigiendo. Simplemente estoy tirando ejemplos. Muy importante ya para cerrar, y esta es una de las partes más importantes para mí, y esto es algo que voy a agarrar la lapicera y lo voy a hacer. Las personas que te rodearon este año que pasó, ¿qué actividades te conectaron con personas inspiradoras? ¿Qué actividades te conectaron con personas inspiradoras? Por ejemplo, los retiros, por ejemplo, el espacio de networking que has tenido, por ejemplo, ir a eventos como los que hice, conectarme, invertir en formaciones, invertir en cursos nuevos, me conectaron con otras personas. Tal vez fue más simple todavía haber ido al gimnasio. Yo, por ejemplo, una de las personas que más me contribuyó este año no fue en el ámbito de los negocios propiamente dicho digitales, sino fue un dueño de un gimnasio acá al que estoy yendo ya hace 4 meses, con el que hemos compartido muchas cosas y me ha enseñado muchas cosas presenciales. Bien, ¿qué actividades te conectaron con personas inspiradoras? Por ejemplo, yo ir al gimnasio donde voy de CrossFit me inspira, por ejemplo, esa gente que está a la vuelta mío, que logra su objetivo, que se pone, que choca los brazos, que ve, por ejemplo, que la persona no llega a tal repetición, vamos, la alienta en todo, nunca me voy a olvidar, fue muy loco esto, ver, por ejemplo, gente que estaba subiendo una cuerda y todo el gimnasio le estaba diciendo, vamos, le aplaudía, yo, está loco, esto está buenísimo, decía yo, qué buen lugar, decía. Bueno, ¿qué actividades te conectaron con eso? Ahora, ¿con qué personas disfrutaste pasar más tiempo? ¿Bien? ¿Con qué personas disfrutaste más? ¿Bien? ¿Fueron de tu entorno físico? ¿Fueron de tu entorno virtual? ¿Con qué personas realmente conectaste más? Yo este año he disfrutado mucho trabajar con mis clientes. Este espacio, por ejemplo, del gimnasio, donde está siendo grabado el gimnasio para emprendedores, uno de los lugares que más me gustó estar durante todo el año, sin interrupción. Hubo sesiones una vez por semana mínimamente. En este espacio, uno de los lugares que más me contribuyó. Si quieres anotar ahí, si sos una persona que enseña a otras personas, quiero decirte algo, que el regalo no está en la mano de lo que lo recibe, sino está en la mano del que lo da. Cuando uno da este conocimiento, cuando uno comparte, lo reafirma en cada uno. ¿Bien? Uno solo puede dar lo que tiene, no puede dar algo que no tiene. Así que gracias por estar del otro lado y escuchar esto. ¿Quiénes te ayudaron a llegar a tus logros este año? ¿Quiénes fueron esas personas que realmente te apoyaron, que te llegaron, que creyeron en vos algunas veces hasta más de lo que vos no creías? ¿Quién fue esa persona que te dice, dale que vos podés? ¿Quién fue? ¿Entendés? ¿Quién fue esa persona que te impulsó, que no te compró las excusas? ¿Bien? Que no creyó en tu yo limitado. Fue una compañera, fue un compañero, fue un coach, fue un mentor, fue un mismo libro, fue un podcast que estabas escuchando. ¿Qué fue lo que realmente te motivó? Fue tu pareja, fue tu amigo, ¿quién fue la que confió en vos? O sea, y ahora vamos a esta parte que para mí es una de las más importantes. ¿Quiénes te obstaculizaron en el camino? ¿Quiénes fueron esas personas que te dijeron, no, no podés, o no lo vas a hacer, eh, o, o no lo hagas, o no, eso es mentira, o no se puede, vos no podés, eso es para otras personas? ¿Quiénes fueron las que no me sale ni la palabra, obstaculizaron tu camino? Bien, ¿quiénes fueron esas personas? Tenerlas en cuenta, muy bien. No para ir y hacerle algo, sino simplemente para hacerte la pregunta, ¿no? Elegir reafirmar esta persona en tu vida, elegir reafirmar este tipo de personas, elegir reafirmar ese tipo de relación. Yo siempre digo, hay que aceptar a las personas y dejarlas, no tratar de cambiarlas,
pero realmente, ¿querés más de esto? Porque muchas veces yo lo veo, por ejemplo, en una persona que quiere bajar de peso. Es muy importante, por ejemplo, cuando una persona quiere bajar de peso, que todo su entorno cambie. Si una persona, por ejemplo, quiere bajar de peso y la persona que tiene al lado compra papitas, compra procesados, cosas que la pueden y lo deja en la heladera, el entorno también ayuda y colabora, suma o resta, pues, muchas veces. Entonces, en este camino emprendedor yo siempre me decía eso, o sea, me hago cargo de esta creencia que tengo. Yo creo que cuando una persona comienza a crecer desde el lado del desarrollo personal y cuando comienza a emprender, la gente me dice, ¿por qué? ¿Por qué decir que emprender es un máster en desarrollo personal? Porque emprender es como la cúspide. Vos cuando comenzás, por ejemplo, a mí me pasó como cuando estaba en relación de dependencia, que yo comencé a hablar primero de productividad, para mí, vi que podía mejorar, vi que mejoraba y que mi tiempo haciendo las cosas mejor me sobraba. Vos comenzás a mejorar como persona y después sabes que vales más y quieres comenzar a las cosas propias. O sea, emprender es un máster en desarrollo personal porque te ayuda a desarrollarte más, a tener otras habilidades, a buscar una mejor versión de vos. Y cuando vos te das cuenta de que si vos cambias, podés generar más cosas y tu tiempo vale mucho más, buscas entregar ese valor que tenés a otras personas. Y ahí es cuando comienzas a emprender. Solamente una persona que emprende, un emprendedor puede entender a otro emprendedor. Y si son pareja, yo me di cuenta de eso muchas veces. Yo cuando digo, lo digo desde mi pareja. Por ejemplo, yo tuve 7 años con la mamá de mi hija y yo siempre tuve este gen de querer emprender. Pero cada vez que se lo planteaba, yo ni sabía qué era. Me decía, no, no, que no pierdas tiempo en eso. Yo trataba de hacer, no, no se puede, o esto, aquello. Cuando yo eh, me separo de esta persona, comienzo a compartir con la persona con la que estoy hoy, Anaí, me dice, che, vos sos coach, me dice, yo digo, ¿qué onda? ¿Qué es eso? O sea, ni sabía que era ser un coach. Y es como que ella dice, no, mira, porque esto se hace así. Y comencé a ver el emprendedurismo que había en su vida, que su familia era emprendedora, todo ese entorno, y yo digo, esto es lo que hay que hacer y cómo se puede hacer. Y es como, ella me entendía, me decía, no te preocupes. O sea, yo me acuerdo que cada vez que tenía miedo con respecto a las finanzas de la casa, yo decía, che, pero solamente tengo, por ejemplo, yo ahora, por ejemplo, digo, solamente tengo, si llega a pasar algo, solamente tengo para vivir 7 meses, 8 meses. Y se agarra y se me comienza a reír y me dice, escúchame, cuando vos estabas en relación de dependencia, vos solamente vivías el mes. O sea, vos sabías que tenías, si te echaban, vos tenías para vivir un mes más. Ahora podés vivir 7 meses en adelante. O sea, ¿por qué? Porque tenés otra calidad de vida, tenés otros ingresos. O sea, qué loco eso, que te hagan ver eso, por ejemplo. Uno por ahí tiene miedo, se bloquea por eso y no tiene que ver. Mucha gente que trabaja en relación de dependencia solamente vive el día. ¿Qué pasa si te echan del trabajo? Si te echan del trabajo, va a tratar de buscar otro trabajo parecido a ese. Esa era mi mentalidad, mi camino de la rata era ese. O sea, era como que mi único camino era ese, no tenía esa libertad, era muy loco. Y solamente una persona que en el ámbito emprendedor, que te conozca, a mí me limitó mucho, mi familia, mi papá y mamá, y no era porque ellos eran malos, sino porque tienen miedo y te transmiten sus miedos, te los transmiten a vos. Entonces es muy importante el entorno, quiénes te obstaculizan. Mis mismos compañeros, casi no comparto con ellos en relación. Muchos ahora me buscan para que los ayude a crear esto después de 5 años que yo ya logré, pero primero los primeros que se me reían. Los primeros que se me reían me decían, está loco, el emprendedor está, o sea, y ahora me ven y dicen, che, yo siempre supe que iba a poder. Gracias. Pero es como que uno sabe que no. ¿De qué personas aprendiste las lecciones más valiosas? Es muy importante esto. ¿De qué personas aprendiste las lecciones más valiosas? Bien, tanto positivas como negativas son lecciones. Yo he visto muchas cosas, por ejemplo, que me ayudaron, o sea, el tema de dar, de compartir, o sea, hay muchas personas de las que aprendí lecciones muy valiosas. ¿De qué actividades, qué actividades ocuparon la mayor cantidad de tu tiempo durante el año? ¿Qué es lo que más hiciste este año? O sea, y no supongas, escribí, por ejemplo, de que te levantabas, tu tiempo estaba más direccionado a ayudar a otros, a trabajar para vos, en el gimnasio. ¿En dónde fue tu tiempo más? Por ejemplo, ¿qué es lo que hiciste durante todo el año? ¿Qué es lo que más hiciste? Para muchos de mis clientes con lo que hice esto, la primera vez se dieron cuenta de, eh, de que el 80% y hasta el 90% de su tiempo que estaban despiertos lo dedicaban a trabajar para una empresa directamente. Fue muy loco en su empresa, pero por ejemplo, decían que
querían salir con los hijos a tal lado y no le dedicaban cero, o sea, no fueron de vacaciones con los hijos, las pocas vacaciones que le prometieron que iban a hacer no le hicieron, o sea, y son cosas que te hacen revisar esto, ¿bien? Revisar en qué ocupas el tiempo semana a semana es un paso importante para evaluar cuáles son las actividades que debes mantenerse y cuáles abandonarse. Listalas aquí. O sea, es muy loco, pero, por ejemplo, mucha gente que yo, por ejemplo, tengo como marcado mi calendario, no lo voy a mostrar ahora porque no sé dónde subir este material, pero, por ejemplo, yo, por ejemplo, le pongo un horario y yo contabilizo el tiempo que la llevé a mi hija al colegio y que la fui a buscar, las horas que fui al gimnasio, la hora que trabajé. O sea, cuando vos lo ves marcado eso, ves mirá dónde está. Vos mirá el agenda de una persona y vas a ver dónde está lo que es importante para esa persona. Así de fácil. Muchos te van a decir cosas, pero si vos agarras su agenda y ves, a ver, dónde está su tiempo, es lo que realmente es importante para ellos. Una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. Y yo creo más en lo que hace. Hay una parábola muy linda de Jesucristo que, que cuenta ahí de dos hijos, que uno viene y le dice al padre, viene el padre y le dice, padre, viene el padre y le dice al hijo mayor, le dice, quiero que vayas al campo y que me ayudes a sembrar. Y el hijo mayor le dice, no tengo tiempo para eso, no voy a ir, padre. Y se va. Y después viene el hijo menor y le dice lo mismo, quiero que me ayude al campo. Y el hijo menor le dice, sí, pa, ahí voy a estar, bien temprano. Y al otro día, el que dijo que no, estuvo ahí y lo ayudó al padre toda la tarde. Y el que dijo que iba a estar, no estuvo, no fue, se fue de fiesta. Ahora, ¿qué es más importante? ¿Lo que decís que vas a hacer o lo que haces? Hay que ver eso, muy importante. Lista aquí. Ahora, la gran pregunta del año es, esta última pregunta va a cerrar el ciclo. Acabas de hacer una lista de las actividades que ocuparon la mayor cantidad del tiempo en tu año. Entonces, analicemos. ¿Cómo se conectan esas actividades con los objetivos que te propusiste al empezar el año? ¿Bien? Si es que te propusiste, ¿bien? Yo sé que todos los que están viendo ahora en este momento hicieron M4D, se propusieron, estaría bueno que lo vean. Ver tus objetivos y la lista de actividades en las que invertiste más tiempo. O sea, ahora vamos a ver realmente, vos te pusiste esos objetivos, como yo con el tema del podcast, que no le di tiempo, o sea, lo tenía ahí, no lo hice. Hice algunas cosas como crear un curso de podcast junto a Robert, lo hizo, o sea, estuvo bueno, pero particularmente mi objetivo puntual no lo hice. Bien, ¿te ayudas? ¿Te ayuda a entender por qué estuviste así? O sea, para que veas, para que tomes conciencia de eso, ¿no? Como coach, siempre digo lo mismo, ¿no? Un coach, ¿en qué te ayuda? A tomar conciencia, a hacerte responsable y después accionar a través de esto. Ahora, ¿en dónde estuvieron los errores? Bien, puedes escribir abajo algunas de las reflexiones. Y acá te dejo. Y después la segunda parte en el siguiente video. Ahora hay que celebrar lo que pasó. Es muy importante celebrar. Seguramente va a haber mucha tarea para hacer acá, pero es muy importante que haga la revisión. Si tenés 10 horas y destinas 7 horas, 8 horas a hacer la revisión, vale mucho porque los problemas que tuviste que aparecieron anteriormente van a volver a aparecer, ¿bien? Siempre vuelven a aparecer las mismas piedras, entonces el tema no es evadirlo, sino enfrentar eso para poder trascenderlo realmente. Si el problema está ahí es porque es tuyo, ¿bien? Vamos a pasar después a la segunda parte en el siguiente video. Chao. ¿Hay que grabar?